Bueno, en el último vídeo estuvimos hablando de cómo podía ser esa especie como de primeros pasos para pensar el cine de Kusturica, y una de las hipótesis que planteaba era que no era un director adscribible a la modernidad europea tal y como se entendió o como se sigue entendiendo como ese espacio de películas desarrolladas aproximadamente entre los años 60 y mediados de los 80, principios mediados de los 80, ¿no? Y digo que no es un director moderno, y hoy me voy a centrar un poco en la cuestión de sus orígenes cinematográficos para entender cómo fue ese momento, primero de adscripción, lógica adscripción, y segundo de separación con respecto a los cánones de la modernidad. En primer lugar, digamos que ya anticipé que gran parte del trabajo de Kusturica era un trabajo con una deuda con respecto al relato clásico entendido en su voluntad más fuerte, a la literatura, a la gran literatura, ¿no? Pero también dije que en un momento determinado él encontró una forma cinematográfica muy concreta, compatible con esa especie como de trayectoria literaria a la que se adscribía, ¿no? Y también literaria y folclórica, en el mejor sentido de la palabra, entendiendo como folclore pues una cierta idea romantizada de los últimos años de la dictadura de Tito y de bueno, pues los colectivos, especialmente los gitanos, pero los colectivos más vinculados al lumpen de esa Yugoslavia que no tenía nada de paraíso comunista, ¿no? Y en esta dirección, bueno, pues es interesante plantear que su entrada en el cine tiene que ver, en primer lugar, con su relación con uno de los grandes directores del cine, entre comillas, comercial, y esta palabra está mal utilizada, de la dictadura de Tito, que era íntimo amigo de su padre, y que era un señor que se llamaba Krvavac, ¿no? En sus memorias, tengo las memorias delante, aquí en la página 86, ya hablé del estupendísimo Dónde estoy en esta historia, cuenta cómo en 1972 Krvavac le invitó a participar como extra en una película. En aquel momento había un gran género en el cine yugoslavo, bueno, en el cine en general de todos los países de la esfera soviética, que era el llamado cine de partisano, ¿no? El cine de partisano era a su vez una especie como de subtrama o subrama desgajada en género, un subgénero del que sería el gran tema, ¿no? Del cine estalinista y postestalinista, que es evidentemente lo que ellos llamaban la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde eran una serie de películas orientadas a reflexionar una y otra vez en bucle propagandísticamente sobre la victoria contra el ejército alemán. Y en esta dirección Krvavac digamos que enganchó a Kusturica para que trabajara como extra en una película de hoy en día prácticamente olvidada, pero que tiene su aquel, que es Walter salva Sarajevo, Walter defiende Sarajevo, algo así se podría traducir, ¿no? No me atreveré, ya digo de antemano que no me atreveré a pronunciar los títulos originales, ¿no? Pero en cualquier caso, esta película es interesante porque sitúa a Kusturica más allá de la anécdota de que aparezca 2 o 3 segundos en escena. Es interesante porque le sitúa, en primer lugar, en una tradición ya estipulada, que era la del realismo socialista soviético, contra el que él va a luchar o va a dialogar durante prácticamente toda su carrera, y que había tenido, como a mí me gusta pensarlo, ¿no? Como una especie de gran llanura llena de títulos, pero que a su vez de pronto tenía como pequeñas flores que iban apareciendo y que servían como referencia, ¿no? Y que pues dentro de esas anomalías sobre películas sobre la Gran Guerra estaba, por ejemplo, La infancia de Iván, de la que hablaremos más adelante porque es una de las grandes digamos de las grandes influencias no confesas del cine de Kusturica, y hay mucho del primer Tarkovsky, de la infancia de Iván, en el cine sobre todo del primer Kusturica, y luego posteriormente pues tendrá eso, piezas extremas, ¿no? Y absolutamente ya decadentes y crepusculares y extraordinarias, como Masacre Benimira de Klimov, ¿no? Del Niklimov. Entonces, en este ecosistema, de pronto, en mitad del cine yugoslavo hay como un pequeño temblor donde surgen una serie de directores que empiezan a incorporar el humor negro sobre todo, el surrealismo. Quizá el más famoso sea Dusan Makayanev, pero vamos, hay unos cuantos más. Es una generación que ya digo está más vinculada con las nuevas olas de las que hablaba en el anterior vídeo, con esta idea como el cine del deshielo, y Kusturica viene justo después, y viene de la mano de Krvavac, que era un director clásico, y con esos mimbres, ¿no? Con esa especie como de interés naciente por el cine,
tiene que empezar a construir su mundo cinematográfico. Esto es importante porque él va a ser un estudiante de la Escuela de Praga, de la Escuela de Cine de Praga. Para su padre y para su madre fue un gran desembolso económico mandarle a estudiar allí. Además de todos los trámites burocráticos habidos y por haber que se pueden imaginar en el contexto y en el ecosistema de los años que nos ocupan. Pero en esta escuela de Praga, él a su vez se empapó de ese sentido del humor, de ese contacto con el surrealismo entendido como una posición contra el totalitarismo dominante. Milos Forman, que hablábamos en el vídeo anterior, creo recordar que fue uno de sus maestros, si no me falla la memoria. Entonces ahí digamos que Kusturica se va, digamos, preparando con una caja de herramientas donde el realismo por un lado y la necesidad de subvertirlo por otro van a estar en roce constante. Y ahí evidentemente ya podemos ver cómo sus herramientas con respecto al realismo mágico ya están ahí preparadas. Hay evidentemente un hito en su fuerza, en su carrera como espectador y cinéfilo, que es Amarcord. Él lo cuenta con mucha gracia en sus memorias, dice que Amarcord se quedó varias veces dormido, le costó mucho verla, en fin, la romantiza y poetiza y conecta a la historia con su mujer, con la historia con Amarcord. La verdad es que son páginas muy bonitas, pero sí que es cierto que hay algo de Amarcord también en relación con la infancia y en relación con la reescritura de las memorias, que va a estar sobre todo, pues eso, en las familias que se van a juntar, por ejemplo, en que fue de Baby Doll, en que fue en Papá está en viaje de negocios. O sea, esa idea como de volver a la infancia, de preguntarse por la infancia y por las estructuras familiares, la novela Río, las cronologías familiares tan importantes en su escritura cinematográfica ya están aquí. Que fue de Dolly Bell, he pronunciado antes mal el título de la película. Entonces, digamos que en este contexto es donde Kusturica va a grabar la que es su primera pieza acreditada, que sería el cortometraje Guernica. Ya tenía cosas escritas antes, había intentado rodar un proyecto de corto, de mediometraje, había recibido algunos premios, o sea, ya tenía algo de trayectoria anterior, pero la primera pieza que se ha distribuido y que nosotros, digamos, incorporamos de manera oficial dentro del corpus de Kusturica es un cortometraje que se llama Guernica. Y es un cortometraje muy interesante, aparte de porque tiene una exquisita realización en blanco y negro, con una fotografía muy del momento, muy vinculada a este cine, ya digo, de las nuevas olas. Guernica es muy interesante porque es un corto que empieza reflexionando sobre la mirada familiar. Es un padre que lleva a su hijo a ver una reproducción del cuadro de Picasso, de Guernica, y a partir de ahí le sirve a Kusturica para empezar a tirar una serie de hilos que van a ir en dos direcciones. El primero es la infancia, como decía antes, es decir, aquí hay la figura principal o cuasi principal del corto es un niño que de pronto se pregunta por sus orígenes, es un niño judío que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial tiene que empezar a tomar contacto con la realidad del Holocausto, y a partir de ahí su manera de reflexionar es mediante unas imágenes familiares a las que va a recortar, pintar, remontar a modo collage. Entonces el segundo gran tema sería la cuestión de la representación familiar, y vemos como por un lado, y de la mirada también, ¿no? Porque es un corto que reflexiona mucho sobre la mirada prácticamente desde el plano inicial, donde el tratamiento, por ejemplo, del interior de los planos del museo es un planteamiento fastuoso, ya digo, muy del momento. Además es muy interesante porque incluso la música que acompaña al corto es una música duduaísta, ¿no? Muy de la época, nada que ver con sus trabajos con Goran Bregović posteriores. Pero claro, Guernica, siendo como era un corto de aprendizaje, tenía también sus problemas. El primero, yo creo que es que evidentemente, y aquí es donde quiero poner un poco el foco, es una pieza que prácticamente replica los gestos de la modernidad. Esto es algo que también le va a pasar, por ejemplo, al primer Nanni Moretti, al de Yo soy un autártico, ¿no? Son autores que en un momento dado se creen más seguros o más conectados al cine de su tiempo por copiar los estilemas, que esto nos pasa un poco a todos, incluyendo a los que nos dedicamos a escribir, por copiar los estilemas que en aquel momento están funcionando. Entonces Guernica es una película un corto que en el fondo respira un aire, una gravedad, un peso que no se diferencia demasiado del cine de Bagda, por ejemplo, o del cine que de Nemec, ¿no? De Jan Nemec. Son referentes que se nota que eran los referentes del momento y que están en el corto. Cuando Kusturica vuelve
con Guernica debajo del brazo y de pronto tiene que trabajar en la televisión de Sarajevo, se da cuenta primero se da cuenta de lo complicado que va a ser el salto al largometraje. De hecho, su primer largo oficial, si no me fallan a mí los datos que he manejado, creo que es la primera película de un director Nobel que se estrena en 15 años en Yugoslavia, que se dice pronto, en la antigua Yugoslavia, ¿no? Por otro lado, se da cuenta, y esto yo creo que es una fortaleza, que dentro de la televisión va a conseguir ensayar a otros estilemas de la modernidad, otras maneras de enfrentarse al relato, ¿no? A la construcción cinematográfica. Entonces, su paso por las TV movies es un paso razonablemente discutible, porque no son sus mejores trabajos, pero es un paso que yo considero de cierto valor porque poco a poco va abriéndose un cierto camino hacia su propia imagen, ¿no? Uno de los errores que se pueden cometer aquí es pensar que sus dos primeros largos son como que caen del cielo y se cristalizan solos y ya él surge con un lenguaje propio. No es cierto. Cuando uno ve sus primeros trabajos, los trabajos televisivos, se da dando cuenta de que en realidad hay un descubrimiento paulatino, ¿no? Son además trabajos que lamentablemente, como han estado fuera de circulación muchos años, hasta hace muy poquito solamente se podían ver en festivales, hubo muy pocos pases. Hoy en día realmente no sé hasta qué punto se pueden conseguir para el gran público, pero son trabajos que han sido muy mal estudiados y que cuando uno lee las monografías al respecto, incluso comentarios en crítica no especializada, de pronto ve que la gente que ha escrito sobre estas cosas probablemente no las ha visto, porque se inventan cosas como que Bife Titanic es en blanco y negro cuando es en color, o en el caso de The Brides Are Coming, yo he leído críticas que hablan de movimientos de cámara y de planos que no están en la película. Entonces, claro, evidentemente aquí hay como un problema. Hay que ir a las fuentes. Para entender bien esto hay que ir a las fuentes. No se puede trabajar con bibliografía secundaria. Entonces, tanto The Brides Are Coming, que es una película del 78, una TV movie del 78, como Bife Titanic, Café Titanic, que es del 79, son dos películas que van a seguir ese mismo tono plomizo, un tono muy lento, muy, pues eso, muy como de la modernidad, muy volcado en lo atmosférico, y que van a ir probando cosas, ¿no? ¿Qué cosas prueban o por qué pueden resultar de cierto interés? The Brides Are Coming es una película que funciona casi como una especie de puerta cerrada, ¿no? Es como un espacio en mitad de la montaña, un hotel en un pueblo, a las afueras de un pueblo, casi sin tránsito, con una situación familiar muy compleja dentro, con muchos silencios, con una madre absolutamente tiránica, como con un rollo edípico muy, muy complicado clavado en mitad de la película, ¿no? Pero The Brides Are Coming tiene algunas cosas interesantes. La primera es que Kusturica trabaja mucho el movimiento interno de plano, ya empieza a darse cuenta que esto no estaba en Guernica, cómo disponer los movimientos internos de plano con mayor precisión y al mismo tiempo cómo valerse del plano secuencia, pero de un plano secuencia que todavía no tiene dominado y que tiene más que ver, yo creo, con el placer de reconocer esos otros estilemas de los que hablaba antes. Por ejemplo, la película no se abre exactamente, pero cuenta como con unos planos de partida y luego lo repite como una especie de plano de recorrido del interior del restaurante o del hotel que se supone que regenta esta familia, ¿no? Un plano seguido en continuidad, que va como pues tomándose su tiempo, va desvelando poquito a poquito el espacio, que es un plano muy interesante porque ya estamos viendo que efectivamente, para ser una realización televisiva de la época, además, quiero decir, que recordemos que estamos viendo tele, pero es un plano que a su vez se va a enganchar con uno de los planos finales de la peli, que este sí que es muy interesante. La película termina como con una especie de violación en masa, muy desagradable, que es como el cenit al que va el relato, ¿no? Hay como una pregunta constante en el cine de Kusturica por la suerte de los inocentes, y en The Brides Are Coming la inocente, entre comillas, es una mujer cuyo pasado desconocemos y que se ve envuelta en una trama familiar, pues eso, absolutamente horrenda, y culmina con esta violación en masa absolutamente delirante. Entonces, esta violación está compuesta mediante un plano en ruleta que a veces se va quebrando con una serie de insertos del protagonista intentando interferir en la situación, que es un plano muy arriesgado, primero por lo que tiene de ético la cuestión de rodar la violación. Aquí Kusturica se tira al barro, ¿no? Dice, voy a rodar esto, a ver cómo lo consigo contar.
Y la verdad es que cuando uno ve cómo juega con ese movimiento externo de cámara y luego cómo lo utiliza esta misma idea en plano de ruleta para contar lo más complicado de contar de la pieza, uno se da cuenta de hasta qué punto está experimentando. Pero hay muchas cosas muy interesantes en esta pieza también. Hay otro registro que me hace mucha gracia, que es una copia explícita que él hace de Tarkovsky. Él, aunque ya digo que le cita muy poco, pero es muy deudor de Tarkovsky. Y en varios momentos utiliza esta idea como de la figura de la madre que se va replicando una y otra vez mediante, de nuevo, un solo plano secuencia que va mostrando a la madre dislocada en tiempo una y otra vez según se mueve la cámara, como si fuera una especie de presencia fantasmal, ¿no? Que esto es absolutamente tarkovskiano, esto es Solaris, ¿no? Y es muy, muy interesante ver cómo Kusturica le quita como toda esa parte trascendental, ¿no?, de la imagen, esa parte aparentemente relacionada con lo sagrado, con lo onírico que trabaja Tarkovsky, y aquí en realidad se nota que es una cosa como mucho más experimental. Pero ya digo, interesante, a mí me parece interesante. Y luego ya veremos en otro vídeo, cuando hablemos del tiempo de los gitanos, veremos que también tiene unas cosas de Stalker muy interesantes en el tiempo de los gitanos, pero ya llegaremos ahí. En cualquier caso, The Brides Are Coming es eso, es como muy densa, muy... Es una película que, por poner un paralelismo, se parece mucho al Furtivos de Borau. Dudo mucho que Kusturica en aquel año hubiera tenido acceso a una copia de Furtivos, pero en cualquier caso sí que son como de estas películas, por ponerlas como en un paralaje, ¿no? Con dramas familiares en zona rural, con el tema de la dictadura de fondo, o sea, va un poco como... Son películas paralelas y es muy interesante esta conexión Kusturica-Borau, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro lado, Buffet Titanic es quizá la menos lograda de estas obras de aprendizaje, pero es una obra interesante porque en Buffet Titanic vuelve otra vez al tema del holocausto. El protagonista es un judío que regenta un bar y que mediante estructura se va enfrentando durante toda la historia a su némesis, que es un soldado, un fascista realmente, ¿no? Que acabará siendo colaboracionista, que es un hombre al que se le da todo mal, con un padre tiránico, pero que encuentra en la violencia fascista esa especie como de falta de sentido que tenía su vida, ¿no? Entonces es muy interesante por cómo contrapone esas dos figuras. El judío que intenta hacer negocio, además es un judío que ha prescindido de cualquier nexo religioso, frente a el mal, ¿no?, encarnado en esta figura. Y aquí ya vemos, y esto me interesa porque Buffet Titanic ya nos muestra los miembros de la historia. Es decir, igual que The Brides Are Coming es una historia elíptica, moderna, con unos agujeros tremendos, no entendemos muchas cosas, no entendemos qué pintan gente que llega a ese sitio, o sea, casi sin tratamiento literario. Buffet Titanic está muy centrada en la construcción de personajes. Todavía es muy maniquea, evidentemente es una película donde los buenos son buenos y los malos son malos y punto pelota, pero digamos que uno ya ve cómo Kusturica está trazando un recorrido literario. Es decir, aquí ya se está empapando, primero, de las herramientas de la novela Río. O sea, aquí ya vemos cómo la historia se despliega y vamos viendo distintos momentos de la historia, que esto va a estar después prácticamente en toda su obra, ¿no? Y segundo, vamos viendo cómo lo que le interesa es cruzar los arcos de transformación de los personajes y medir un poco cómo para cada uno se encarna la tragedia y el triunfo, ¿no? Y la humillación y el lugar en el mundo. Y es muy bonito ver cómo hace este juego, esta especie como de espejo, ¿no?, entre las dos caras, el bien y el mal. Y ya digo, es una película que además vuelve a utilizar en términos formales otra vez los planos secuencia, pero ya no con esta idea tan morosa de The Brides Are Coming. La narración empieza a coger pulso, se nota que el montaje va mucho más rápido, empieza a incorporar pinceladas irónicas, que esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las secuencias donde el malo intenta montar un taller de fotografía. Fíjense que vuelve a aparecer otra vez la idea de la fotografía que ya habíamos visto en Guernica, y aquí reaparece otra vez, pero vinculada ahora al mal, ¿no? Y entonces digamos que se nota como él va hilvanando, por un lado la cuestión de la historia, por otro lado la cuestión de la fotografía, de la imagen, que tiene que ver con su propia naturaleza como cineasta, por supuesto, y luego por otro lado la idea de cómo disponer correctamente
el contar la gran novela de los tiempos, el paso del tiempo, los cambios políticos, ideológicos, sociales, sin descuidar al mismo tiempo la manera en la que se cuentan las pequeñas historias de la gente cotidiana. Con estos mimbres se lanzará el largometraje y hará esas dos grandísimas películas que son que fue de Baby Doll y Papá está en viaje de negocios, y a ellas nos dedicaremos en el próximo vídeo.